Probablemente uno de los momentos más emocionantes que vivimos, ¿no es cierto?, no solamente los cristianos, sino que los seres humanos en general, en la vida, es cuando nace un hijo, ¿verdad? Probablemente en eso debemos estar de acuerdo, ¿cierto? Sobre todo cuando se trata de un hijo deseado, un hijo anhelado. Debe ser uno de los momentos más emocionantes, más felices, ¿cierto? Y toda la familia se pone alegre y los abuelitos lo van a visitar al hospital y van los tíos y llevan regalos y va el esposo que está emocionado, ¿verdad? Van los hermanos, si es que los hay, los primos. Entonces es una gran fiesta familiar, ¿ya? Y los papás desde el momento en que nace el hijo, los papás dicen, o sea, ya lo amo, ya es mío, es mi hijo, este es mío, yo lo amo desde ese minuto y lo voy a proteger y lo voy a cuidar y lo voy a alimentar y lo voy a vestir, ¿verdad? Y lo voy a cuidar y también lo voy a educar, lo voy a enseñar, porque yo quiero que se transforme en un buen hombre, mujer o mujer, ¿verdad? Cuando sea grande. Y le voy a inculcar principios, porque quiero que sea un hombre o mujer de bien, ¿cierto? Y si es necesario, lo voy a disciplinar también. Entonces, cuando también nace un cristiano, cuando usted nació de nuevo, nosotros somos nacidos de nuevo, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que ocurrió con el Padre? Una tremenda alegría en su corazón. Hubo fiesta arriba en el cielo, ¿verdad? Como dice la palabra. Y el Señor dijo, este es mío, ¿verdad? Y este yo lo voy a cuidar. Yo ya lo amo, lo he amado desde siempre. Y lo voy a cuidar, y lo voy a proteger, y lo voy a proveer, y le voy a vestir. Pero también lo voy a educar, y lo voy a disciplinar si es necesario. ¿De acuerdo? Porque eso hace un padre, ¿verdad? Un padre no solo educa, y esa educación a veces necesita que también sea con disciplina, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor nos quiere disciplinar? Porque el Señor quiere, al igual que el hombre, ¿no es cierto?, transformar a su hijo en un cierto modelo, en una persona con un cierto estándar de valores, ¿verdad? Nosotros tenemos un estándar también como cristianos, y ese estándar es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser transformados y tenemos que ser llevados a poder expresar, ¿no es cierto?, el carácter de Cristo, ¿ya? Entonces aquí una primera palabra que es importante es el carácter de Cristo. Nosotros en nuestra educación debemos llegar a tener ese carácter, ¿verdad? O acercarnos lo más posible. Pero eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas desde el momento en que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es el carácter? El carácter no es otra cosa que la expresión externa de nuestro espíritu, ¿verdad? Lo que llevamos dentro, eso lo expresamos externamente en el carácter. ¿Y cuándo se expresa el carácter? A veces no mucho en ambientes controlados, ¿no es cierto? Aquí nosotros como cristianos estamos en un ambiente donde venimos a alabar, estamos entre hermanos, estamos en un momento de paz, no de estrés, de alegría, de gozo. Estamos alabando al Señor, pero claro, nuestro verdadero carácter a veces se expresa, ¿cierto? Y bueno, esto es parte del carácter del Señor también, ¿verdad? La alabanza, la adoración, el gozo. Pero nuestro verdadero carácter se expresa cuando a veces no estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando nos sometemos a situaciones de presión. La vida nos presiona, ¿ya? Cuando somos llevados a un límite, cuando somos tomados y sometidos a fuego o a agua fría, ¿verdad? Y ahí realmente expresamos nuestro verdadero carácter, ¿ya? Y ese carácter tiene que acercarse lo más posible al carácter del Señor Jesucristo, ¿ya? Para eso el Señor nos está formando también en este andar, en esta transformación que estamos teniendo. Bien, y para eso la primera pregunta que me hago, bueno, ¿y cómo es el carácter de Cristo? ¿No es cierto? Porque si ese es el modelo, ¿verdad? ¿Cuál es el carácter de Cristo? Y vamos a la primera palabra. Los invito a que abran su Biblia y vayamos a Hebreo, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos dice Pablo en esta epístola a los hebreos? Nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí viene la palabra importante para esta palabra de hoy. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Voy a repetir esa parte, hermanos. Dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿ya? El carácter de nuestro Señor Jesucristo, o el carácter que expresa, es la imagen de Dios. Él es el reflejo de la imagen de Dios. Es el reflejo de la gloria de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el modelo que tenemos que acercarnos nosotros, por lo cual tenemos que ser transformados. O sea, no es menor la transformación, ¿ya? No es menor, pero el Señor, en su plan perfecto, nos ha dotado de todo lo necesario para que tengamos esa transformación. Amén. Así es, Señor. Así es. Entonces, hermano, nosotros, si vamos a 2 Corintios, versículo 3, 18, el apóstol Pablo también, capítulo 3, 18, nos dice, por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, nosotros somos transformados de gloria en gloria, ¿no es cierto? El Señor ha trazado un camino de crecimiento para nosotros. Tenemos una línea de crecimiento que el Señor ha trazado. El Señor conoce nuestro corazón, nos conoce a cada uno de nosotros. Sabe cuánto le cuesta a uno y cuánto le cuesta a otro. A algunos les costará más, a otros menos, pero a todos nos ha trazado un camino para llegar a un objetivo de transformación que es el carácter de Cristo. Y para poder expresar el carácter de Cristo, debemos primero cambiar nuestro espíritu, ¿ya? Entonces, y en este caminar nosotros podemos resbalar y caer, podemos cambiar el rumbo, en vez de ir subiendo podemos ir bajando en un momento y el Señor va a corregir ese rumbo, ¿ya? Y nos va a llevar en la línea que Él ha trazado, ¿de acuerdo? Y claro, y en Gálatas 5:22, cierto que todos nosotros conocemos una palabra muy conocida, Gálatas 5:22, el Señor nos dice que el fruto del Espíritu, lo que debemos transformar, ¿no es cierto?, es el Espíritu. Y este Espíritu tiene que dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Y transformamos nuestro espíritu y eso es lo que debemos expresar en nuestro carácter. Y con eso nos vamos a acercar también al carácter del Señor, ¿verdad? Y no es una transformación menor y es difícil y cuesta. Pero el Señor nos ha dotado de todo lo necesario. El Señor nos ha dejado la palabra, que aquí está la enseñanza, ¿verdad? Y aquí está cómo nosotros debemos comportarnos, y es palabra viva, es palabra que transforma nuestros corazones, ¿cierto? Que nos llena de conocimiento, ¿verdad? Que nos ilumina y que nos dice cómo debemos actuar en una u otra situación, pero no solo nos deja la palabra, nos deja el gran Consolador, ¿verdad? Que Él nos ayuda día a día, que nos da discernimiento, que también nos permite discernir, nos entrega conocimiento de lo alto, nos permite concluir, recibir conocimiento. Cuando uno a veces está leyendo la palabra, uno a veces se le cae la teja, y eso a veces no está escrito acá, pero llega conocimiento de lo alto. Es el Espíritu Santo que a nosotros nos está llenando también de conocimiento, amén. Y tenemos la palabra, y tenemos el Espíritu Santo, y tenemos la iglesia, la congregación, donde nosotros acá nos reunimos entre los hermanos, nos acompañamos, entre los hermanos nos ayudamos a edificarnos también, amén. Venimos aquí a escuchar la palabra entre los hermanos, venimos a alabar al Señor, ¿verdad? Venimos a adorarle, ¿cierto? Es otra herramienta que también Él utiliza para podernos ir transformando. Pero tiene una, y esa es su arma secreta,
No, no es tan secreta, que es la disciplina para corregirnos, ¿ya? Y cuando es necesario, el Señor la va a utilizar. Y yo diría que en todos nosotros la va a utilizar, ¿ya? Porque nadie es tan perfecto como para no necesitar disciplina, ¿ya? Ustedes saben que a todos sus hijos en algún minuto tuvieron que disciplinarlo, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros necesitamos disciplina. Y si usted es hijo del Señor, pertenece a esta familia, créame, el Señor lo va a disciplinar. Tarde o temprano, quizás hoy día mismo. Y a veces uno no se da cuenta. Uno dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué estoy pasando? Uno no se da cuenta, uno tiene que hacer una introspección. Hay que estar siempre atentos, examinándose el interior, ¿verdad? Para saber qué está pasando con nuestras vidas. Al alero, ¿no es cierto? Al alero de la imagen del Señor, de la gracia del Señor y de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Pero ¿por qué? Bueno, vamos a referirnos a un salmo, el Salmo 66, 10, 12. David dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina plata, nos metiste a la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y el agua y nos sacaste en abundancia. O sea, el Señor, luego de someternos a su disciplina, ¿no es cierto?, correctiva, nos saca en abundancia. Amén. Pero ¿por qué el Señor nos disciplina? Y aquí vamos a leer una palabra que nos clarifica, pero perfectamente por qué el Señor nos disciplina. Y vamos a irnos a Hebreos 12, versículos 6 al 7. Hebreos 12, versículo 6 al 7. La palabra del Señor dice así. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Ya? Entonces, la disciplina del Señor es una prueba, es una característica, ¿no es cierto? Es una prueba, es una señal de que usted es parte de la familia del Señor. Es una señal de que usted es hijo del Señor. Es una señal del amor del Señor la disciplina. Él te disciplina porque te ama, porque quiere compartir su santidad contigo, porque quiere también llenarte de gozo y compartir también la gloria que tiene el Señor a través de la santidad que quiere para ti, ¿ya? Eso es. Y esto es muy fuerte, sigamos leyendo. Dice, por otra parte, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos, dice la palabra, han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso es muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué es un bastardo? Es un hijo que el padre no ha reconocido. Eso es un bastardo. Entonces, debemos adorar al Señor cuando estamos recibiendo su disciplina, porque es una señal de que somos hijos. Si no recibimos disciplina, si todo está marchando en la vida maravillosamente bien, ¿cierto?, por mucho tiempo, cosa que es muy difícil que nos ocurra, ¿cierto? Normalmente hay algo que pasa, algo pasa. Algo está mal, ¿cierto? Algo está mal y no queremos ser bastardos, ¿ya? Nosotros somos hijos del Señor y debemos recibir la disciplina como corresponde y confiar en el Señor también. La palabra dice, porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, ¿cierto?, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechosos, para que participemos de su santidad. ¿Bien? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie le gusta que lo disciplinen, ¿verdad? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si obedecimos a nuestros padres, ¿no es cierto?, que nos disciplinaban, ¿ya? Alguna
Alguna palmada yo recibí, recuerdo, en algún minuto, por portarme mal y hacer travesuras, por no obedecer. Y que ellos lo hacen imperfectamente, ¿no es cierto? Son humanos, ¿no? Cometiendo errores, disciplinando, a veces pasándose mucho la mano muchas veces, o a veces menos, antiguamente. Yo recuerdo, mis abuelos contaban que sus padres, cuando los disciplinaban, era castigo duro, o sea, con dolor, a veces con llaga. Entonces se les pasaba la mano porque era gente compleja en esos tiempos. Entonces, o a veces hoy día poco, porque hoy día ocurre todo lo contrario, ¿verdad? A veces los padres no disciplinan a los hijos. Es muy raro cuando uno, es como muy desalentador ver cuando los papás van a retar al colegio de los profesores, porque los profesores le retaron al hijo, porque lo castigaron, y el papá va enojado. ¿Y por qué lo castigas? Es increíble, es el mundo al revés. Entonces, si no disciplinaban nuestros padres y a veces cometiendo errores, ¿cómo no vamos a obedecer la disciplina del Señor, que es perfecto? ¿Ya? Y es disciplina para que participemos de su santidad, como dice la palabra. Bien, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos de esta disciplina. La Biblia está llena de ejemplos de la disciplina del Señor. Hay muchos ejemplos, pero vamos a ver dos en particular, vamos a revisar dos ejemplos de disciplina del Señor. Y para eso les pido por favor que abran su Biblia en 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 12. Y vamos a ver la disciplina que el Señor aplicó al rey David, ¿ya? Eran los tiempos en que el reino de Israel estaba en guerra contra los amonitas, y los ejércitos de Israel tenían rodeada la ciudad de Rabá. Y el rey David se había quedado en su casa, en Jerusalén, y vio una mujer, Betsabé, que se estaba bañando, una mujer muy hermosa, y él cometió pecado con Betsabé. La palabra dice en 2 Samuel 12, en el versículo 3, dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces, David comete pecado de adulterio con esta mujer. Y claro, cuando se entera, ¿no es cierto?, que esta mujer está encinta, está embarazada, él trata de ocultar el pecado. Y aquí donde viene pecado sobre pecado, ¿verdad? O sea, una espiral de pecado cuando a veces ocurre de esa manera. Entonces, David llamó a llamar a Urías, este hombre, el marido de Betsabé, que estaba en el frente, en la batalla, y lo hizo llamar, lo atendió muy bien y lo envió a su casa para que durmiera con su mujer, y de esa manera él cubriera este pecado, ¿verdad? Y quedara todo ahí y no pasara nada. Pero hay un Señor, ¿verdad?, que nos está mirando y a él no se le escapa nada. Bueno, pero aquí ocurre algo increíble, y que tiene que ver con la integridad de Urías. Urías, al parecer, al leer este pasaje, era un hombre íntegro. Miren lo que ocurrió con Urías. Y este es en el versículo 11, dice: el rey David le pregunta a Urías: ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, en las tiendas de guerra, ¿verdad? Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo de batalla. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, David no contaba con que este tal Uriel, Eteo, fuera un hombre tan íntegro, ¿verdad? Él dijo: no, o sea, ¿cómo? Mis hermanos están en guerra,
El arca de la alianza está ahí en el campo de la batalla. Estamos, y tú me dices que yo, no, o sea, no puedo. Y él durmió junto con los siervos de David afuera en la casa del rey David. Bueno, el rey David trató de engañarlo nuevamente y lo embriagó, ¿verdad? Pero él tampoco fue a dormir. Él dijo, no, si lo embriago, capaz que dentro de la borrachera, ¿verdad? Se va a ir a su casa y va a dormir con su mujer. Pero Urías tampoco lo hizo y se quedó a dormir también allí, en la casa del rey David. Y aquí viene el pecado sobre pecado, porque ya tenemos adulterio, tenemos engaño, mentira, ¿verdad? Y ahora tenemos muerte, tenemos asesinato. Entonces, el rey David escribió una carta, ¿verdad? Dice en el versículo 15, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Ya? Eso envió David a sus siervos y así ocurrió. Lo llevaron al frente de la batalla, pusieron a Urías delante, ¿no es cierto?, donde estaban los más valientes, donde está la primera línea de batalla, que son los que reciben, ¿verdad?, el primer daño cuando hay una guerra, ¿ya? Son los que más sufren esas líneas de hombres. Pero además la instrucción era, cuando él esté allí, retírense y dejen a unos pocos solos y junto a él a Urías. Y bueno, resultado de eso, finalmente él murió y fue asesinado. Pecado sobre pecado. El Señor, Jehová que todo lo ve, ¿verdad? Él usó al profeta Natán para hacerle saber a David que había cometido pecado, porque al parecer David, no se había dado cuenta que había cometido pecado. Recuerden ustedes que David era el hombre de corazón conforme al Señor. O sea, no cualquiera puede tener ese título. Y este hombre pecó. Y al parecer no se había dado cuenta. Y Jehová utilizó al profeta Natán para que a través de una parábola le hiciera saber que él había pecado. Bueno, después de contar la parábola, en el capítulo 12, versículo 7, Natán dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste a su mujer, por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, de los amonitas. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, se dio cuenta, después de que le contó la parábola y dijo esto, se le cayó la teja y dijo, he pecado contra el Señor. David dijo, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová te ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste, blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. ¿Ya? Ese fue uno de los castigos de Jehová, el hijo, porque él, una vez que mató a Urías Eteo, Betsabé estuvo de luto. Luego de terminar su luto, el rey David la mandó llamar y se casó con ella. Entonces, este hijo ya iba a nacer dentro del matrimonio de David con ella, ¿verdad? Sin embargo, el Señor lo castigó haciendo que este hijo muriera, ¿ya? Pero no solo eso, sino que además el Señor dijo que
de su propia casa, ¿verdad? De su propia casa saldría violencia, ¿verdad? Y muerte, ¿verdad? Él dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Uría de Eteo para que fuese tu mujer. Y claro, posteriormente, Amnón, cierto hijo de David, poco tiempo después, no solo murió el hijo de David, sino que Amnón abusó de su hermana Tamar. Y su otro hermano, Absalón, se vengó de este abuso y luego mató a Amnón. Y después de eso, Absalón se sublevó contra el rey David. Y después el rey David, Absalón fue muerto también a espada. Entonces la palabra del Señor también se cumplió, ¿verdad? ¿Qué enseñanzas podemos sacar de este castigo, de esta disciplina? Porque David se arrepintió. Él entendió, cuando entendió que había pecado, él se arrepintió con un corazón humillado. Y el Señor lo perdonó. La última palabra dice que también Jehová ha remitido tu pecado. Remitido es como que me he olvidado de tu pecado. Ya, no importa, ya, pasó. Lo saco, nunca más me voy a acordar de tu pecado. Pero las consecuencias y el castigo del Señor, no. Porque su palabra es verdadera y cuando el Señor dice, se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñanzas podemos sacar de este castigo que le hace a David? ¿Cuáles son las reflexiones? Nadie, hermano, nadie está libre de pecado y está libre del castigo, de la corrección de nuestro Señor. Recuerden ustedes que David, según dice 1 Samuel 13:14, era un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Qué más queda para nosotros? Que estamos llenos de defectos, probablemente, ¿verdad? Entonces, si eso le ocurrió a David, ¿por qué no nos puede ocurrir a nosotros? Otra enseñanza es que el Señor, a un corazón arrepentido, ¿verdad?, de cometer pecado, el Señor lo perdona. Pero las consecuencias del castigo no. Las consecuencias del castigo se desencadenan y se van a tener que vivir. El Señor te perdona, te va a perdonar tu pecado si estás arrepentido. Pero las consecuencias de su castigo van a seguir su camino. Y Dios, ¿no es cierto?, perdona, por cierto, al de corazón humillado. Entonces este es un ejemplo de una disciplina correctiva de alguien que cometió pecado, como es David. Pero ahora vamos a ver otro tipo de disciplina, de una disciplina preventiva. Y para eso lo vamos a llevar a 2 Corintios, por favor, hermanos, al capítulo 12. Estos pasajes de la Biblia, Pablo nos revela, ¿cierto? El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, revela que él está sufriendo de un aguijón, ¿verdad? De un aguijón en la carne. Se especula que era algo a la vista. Yo recuerdo una de las prédicas del pastor que él nos comentaba que se especulaba que era algo a la vista que tenía Pablo, ¿verdad? Entonces, Pablo nos revela acá que él está sufriendo un aguijón, que está recibiendo de alguna manera una disciplina del Señor, pero no porque él haya cometido un pecado como David, sino que el Señor conoce cada uno de nuestros corazones y a veces no es necesario que nosotros cometamos un error para que Él nos discipline, ¿ya? Sino que conociendo nuestros corazones, Él a veces nos pone un aguijón o una corrección para que justamente no caigamos en pecado, para que no nos desviemos del camino. Entonces es una corrección, una disciplina preventiva la que hace el Señor, para prevenir, porque Él nos quiere guiar. Recuerden que Él va a cumplir su obra y el propósito que tiene con cada uno de nosotros, a pesar de todo lo que puede ocurrir. Y Él va a hacer todo lo necesario y tiene esta herramienta. Y yo creo que la usa mucho el Señor, ¿eh? La usa mucho. Todos hemos pasado por desierto o estamos pasando muchas veces. Dice la palabra del Señor, esto dice Pablo en este capítulo 12, versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, dice Pablo,
sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Claro, claramente este aguijón de Pablo era algo visible, ¿cierto? Y él dice en esta palabra que si quisiera gloriarme, dice, no sería insensato. Debemos recordar que Pablo probablemente él pertenecía a una élite en esos tiempos, de la sociedad de esos tiempos. Él fue criado con los fariseos, él era un fariseo, y él era guiado, ¿no es cierto?, por Gamaliel, que era un maestro conocido de los fariseos, ¿verdad? Pablo tenía estatus social, ya dentro de esa sociedad en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero no solo eso, Pablo dice que aquí él podría gloriarse, ¿verdad? Pero no solo por eso, digamos, por su vida como Saulo, sino que porque el Señor le había revelado grandes misterios, ¿ya? Él le había revelado misterios del cielo que con palabras inefables, palabras que no puede decir, que no puede pronunciar el hombre, ¿verdad? Entonces, él decía, yo tengo con qué gloriarme, y dice, y para la grandeza de las revelaciones, y para que la grandeza de las revelaciones, de estas revelaciones, no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Eso dice Pablo. El Señor conocía el corazón de Pablo, sabía que a lo mejor él tenía una tendencia a enaltecerse. No era humilde Pablo probablemente, ¿verdad? Y él decía, y yo tengo como para gloriarme. Entonces el Señor se encargó de poner esta disciplina correctiva para que él no se gloriara. Y ese es el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros, siendo cristianos, debemos responder a la disciplina del Señor? ¿Cómo debemos responder? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Porque muchas veces ante los momentos de angustia, ¿verdad?, ante los desiertos, nosotros a veces reaccionamos muy pesimistamente, ¿no? No, pucha, ya me pasó a mí de nuevo, y tenemos un pesar, una actitud que no es agradable al Señor. La palabra nos dice lo siguiente en Proverbios 3, versículo 10 al 12, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, 2 palabras aquí importantes, no menosprecies y no te fatigues. No te canses de la disciplina de Jehová, no te canses. Esa es una prueba de que el Señor te ama, si te está disciplinando porque te ama, y si hay algo que corregir, y capaz hay 10 cosas que corregir. Y a nosotros si nos cuesta a veces aprender como seres humanos, ¿verdad?, viviendo en esta tierra, a veces nos cuesta aprender la enseñanza de los colegios de nuestros padres terrenales. Puede que también nos cueste mucho, también el Señor sabe que nos cuesta aprender. Entonces a veces hay que corregir 10 cosas, 12 cosas. Entonces la palabra dice que no te fatigues y no menosprecies, no tengas a menos. Menospreciar algo es no darle valor. Tienes que valorar la disciplina del Señor. Eso nos dice la palabra. Job, en el capítulo 5, versículo 17 al 18, dice, bienaventurado, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga
Por tanto, nuevamente, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Ya? Entonces, somos extremadamente dichosos, gozosos. Eso dice, cuando recibimos el castigo del Señor, cuando recibimos la disciplina del Señor, extremadamente dichosos. ¿Ya? Entonces, recuerdo la palabra que decía la hermana Paula en su reflexión. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Tenemos que adorar al Señor, adoración y alabanza, ¿verdad? Esa es la respuesta, porque somos bienaventurados, porque tenemos la dicha de ser considerados por el Dios Padre Todopoderoso, de ser parte de su familia y ser sus hijos, y de ser enseñados y corregidos por Él. No hay más dicha más grande que esa, ¿verdad? Amén. Amén. El Señor en Apocalipsis 3:19 nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Sé celoso y arrepiéntete. Ya vimos cómo David se arrepintió y él fue perdonado. El Señor perdona al de corazón humilde, al de corazón humillado. Y Él perdona. Pero aquí hay otra palabra que a mí me encanta, me gusta mucho esta palabra. Sé celoso. Y no tiene que ver con estos celos egoístas, ¿verdad? Que a veces tiene la carne, donde nosotros nos ponemos celosos porque otra persona mira o ama a la misma persona amada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos celos a veces terrenos. No se trata de ese celo. El celo al que se refiere el Señor es ese cuidado que debemos tener, esa diligencia, ¿verdad? Ese estar atentos todo el tiempo a lo que está pasando. Tenemos la palabra, ¿verdad? Y sabemos lo que ocurre dentro de nuestro corazón. Nosotros sabemos los sentimientos que afloran ante cada circunstancia de la vida. Cuando somos sometidos a presión, ¿ya? Cómo a veces actuamos, cómo respondemos. Entonces debemos estar atentos, celosos de lo que ocurre en nuestro corazón. Diligentes a doblar las rodillas, ¿verdad? Y orar al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos ayude, ¿ya? Que nos revele, que nos consuele, ¿verdad? Entonces es celoso. Entonces nosotros a la disciplina del Señor debemos responder con extrema dicha, sin cansancio, con harto valor de la disciplina del Señor, con arrepentimiento, pero sobre todo siempre estar celoso de la palabra del Señor. No va a ser cosa, ¿verdad? No va a ser cosa que el Señor nos diga: tuviste en poco mi palabra, como le dijo a David, tuviste en poco mi palabra. Entonces usted no tiene que tener en poco la palabra, ¿ya? Para ir concluyendo, hermanos, esta palabra de hoy, recordar que hoy día, que usted es parte de la familia de Jehová. Usted es un hijo de Jehová. Y como padre, usted tenga la seguridad que Él lo va a disciplinar, porque Él ha trazado un objetivo con usted y tiene un plan para usted. Y ese plan lo va a cumplir pese a las circunstancias. Y va a formar ese carácter cercano, lo más cercano a Jesucristo posible, en cada uno de nosotros. Y para eso Él nos dispone de esta serie de herramientas, ¿verdad? Tenemos la palabra, tenemos la iglesia, los hermanos, tenemos el Espíritu Santo, pero Él tiene una herramienta especial, y que es la disciplina, ¿ya? Y en esa disciplina no debemos menospreciarla. Tenemos que ser extremadamente dichosos, como ya lo había dicho, ¿ya? Estás siendo amado cuando el Señor te disciplina. Usted está en el plan del Señor. Aproveche y confíe en la disciplina del Señor. No tenga en poco la palabra del Señor, como habíamos dicho, ¿verdad? No haga lo malo delante de sus ojos, ¿ya? Pero también aquí hay algo sumamente importante, y que debemos tener conciencia que el Señor nos dispone de todos estos elementos en su plan perfecto, ¿verdad? Pero también tienes que hacer tu parte. Cada uno de nosotros tiene que hacer su parte, ¿cierto?
No solo debemos dejarle al Señor, primero tiene que haber un corazón dispuesto también para recibir la palabra del Señor. Tiene que haber un corazón dispuesto para también transformar nuestras vidas. Tiene que haber un corazón celoso, como decíamos, que nos autoexaminemos continuamente, que estemos siempre actuando día a día en cada cosa bajo el alero de la palabra del Señor. No tengas en poco la palabra del Señor, ¿ya? Por lo tanto, hermano, para que el Señor no nos discipline, tú mismo ejercita la disciplina del Señor. Hazte cargo de tu propia disciplina, ¿de acuerdo? Dominando lo que uno piensa, dominando lo que soy, dominando la carne, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos la unción del Señor y estoy seguro que el Señor nos ha dado la unción, pero también necesitamos orden propio y esa es nuestra parte también, que debemos trabajar. Por lo tanto, debemos ejercitar esta disciplina, debemos tener una mentalidad, ¿no es cierto?, entrenada. Es una guerra contra la carne, ¿no es cierto?, y debemos entrenarnos para no tener en poco la palabra del Señor y para obedecer. ¿Ya? Para finalizar, ir finalizando, última palabra, 1 de Timoteo 4, 7-9, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Dice, ejercítate para la piedad. En la Biblia de las Américas dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ser disciplinados por el Señor, porque el Señor nos ama y Él quiere transformarnos, ¿no es cierto? Y quiere lo mejor para nuestras vidas, quiere hacernos partícipe de su santidad y para eso el Señor nos va a educar y nos va a disciplinar. Y a veces el Señor nos va a decir, bástate con mi gracia, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ya? Los invito a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque siempre, Señor, tu palabra es verdadera, Señor, y nos edifica, porque tu palabra nos ilumina, Señor. Tú siendo un Padre amoroso, Señor, tú nos quieres disciplinar, nos quieres educar, Señor, y quieres hacernos partícipe también de tu santidad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por esta palabra de hoy. Y te pedimos en nombre de Cristo, Señor, que tú pongas en cada uno de nosotros un corazón abierto, Señor, un corazón dispuesto, disponible para recibir tu palabra, Señor, para recibir tu sabiduría y para poder hacer transformación en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Permite que esta palabra penetre sus corazones, Señor. Permite que sea asimilada, Señor. Permite que esta palabra ayude también a formar el carácter tan necesario, Señor, que necesitamos y transformar nuestro espíritu para que sea expresado también como tú quieres, Señor, porque queremos ser agradables también a ti, Señor, y a tu vista. Bendice a nuestros hermanos en su retorno a casa también, Señor. Bendice esta semana. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Cristo. Amén.